¿Qué dejaron atrás? ¿Qué se han encontrado al salir de sus hogares? ¿Cómo ha sido el viaje? ¿A quién dejaron allí? ¿Con quién viajan? Llegar hasta aquí no ha sido fácil, nada fácil. Entonces, ¿por qué viajar? Ojalá seamos capaces de fijarnos en lo importante. Tenemos que ponernos en la piel del otro, en el mejor sentido de la palabra, empatizar completamente con la situación de partida. En muchos casos estamos hablando de personas que han hecho una ruta migratoria de miles de kilómetros por tierra, mar y aire. Han estado en manos, en algunos casos, de redes, de tratantes, de traficantes de seres humanos. Hay que intentar entender cuál es la posición de estas personas. Y mucha gente de la que llega al sistema de protección viene mental, emocionalmente rota. Vine aquí en una patera, sí. Pasé en el mar unos días y llegué a Las Palmas. Y en Las Palmas estuve un tiempo. Sí. Yo, Senegal, yo trabajé en el mar, pescadores. 10 años, sí. 10 años en el mar. Yo vine aquí en España con patera. 64 personas. Sí. Solo 5 días. Sí. A Las Palmas, Canarias. En Afganistán estaba en un partido político muy grande que ahora están luchando contra los talibanes. Y en 2020 los que estaban en televisiones, los talibanes querían matarle todo. Y yo estaba como una persona que siempre dice las cosas en televisiones y dejó mi país en 2020. Mis padres fueron los que emigraron. Mi mamá fue la primera en el 98 y se fue de Rumanía sola, dejando al marido y a las niñas y para buscar mejor vida, como es la razón principal, ¿no? Una de las razones principales para migrar. Y se fue en Italia en el 98. Estuve ahí como unos 2 años para poder trabajar, hacer los papeles y después trajo a mi papá. Yo me quedé como unos 7-8 meses con mi abuela y mi hermana, como que ya estaba en la escuela, se quedó con una tía en la ciudad. Y después nos trajeron en el 2000, en el verano del 2000 a las 2 en Italia. Aunque me duele mucho porque yo vivía 40 años a un país y yo nunca quería abandonar mi país. Es muy difícil que cuando tú tienes tus amigos, tus casas, tu país y todo, se llega un día, tienes que olvidar todo y coge una mochila y es muy duro y nadie lo entiende a mí porque no están en la situación que estuve yo. Pero gracias a Dios que aquí ya es como mi segundo país, pero las noches ya me cuesta mucho dormir. Aunque lo intento, la verdad a veces no puedo dormir y no puedo olvidar a mis amigos, a mi población, que cada día están sufriendo allí. Por lo menos he salvado mi vida, pero el resto todo tienen una situación, están en una condición muy mala, que la verdad me cuesta mucho. Se podría pensar que la realidad de la migración es un encuentro entre dos mundos, el mundo estático que recibe y el mundo en movimiento. Nuestro mundo, en el centro del mundo al que llegan personas de otros lugares. ¿No es esto una mirada demasiado simple ante un encuentro que se repite desde que las primeras personas dieron su primer paso adelante? Personas que migran y personas que acogen. La historia de la humanidad. Hoy tú, mañana yo. Que ese encuentro con el nuevo lugar sea más o menos traumático depende en gran medida de quién y de cómo te reciben.
Estar rodeado de personas de otras nacionalidades con las que comparten en muchos casos una experiencia igualmente traumática, pues eso favorece en cierto modo también que haya una integración intragrupo para que ellos entiendan también a personas de otros orígenes, de otras culturas, de otras religiones, en fin, de otros continentes, pero a los que le unen en definitiva el anhelo de construir un futuro en España, en nuestro país. Sí, o sea, al final es un tema, o sea, que tiene toda una respuesta psicosocial, ¿no? Pero al final cuando entran en el centro, las personas que viven aquí son personas que tienen, pues al final muchas problemáticas en la cabeza, ¿no? Tienen muchas cosas en las que pensar. Entonces, en cuanto podemos entrar en ese espacio, primero le dejamos un tiempo de reposo, ¿no? Pero en cuanto que podemos entrar en ese espacio de romper con esa turbina, pues les metemos en lo que sea, ¿no? Deporte, música o cualquier tipo de actividad que sea parar un poco ese resorte, ¿no? Que tienen de manera constante pensar en, al final he dejado mi país, he dejado parte de mi familia, cómo está la situación allí, en algunos casos incluso tengo negocios allí y qué está pasando con ellos, ¿no? Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, hay 26 millones de personas refugiadas en el mundo. En España, durante 2020 se formalizaron 88.762 solicitudes de asilo y refugio. El 22% de estas solicitudes presentadas se resolvieron como favorables. Datos que definen una realidad, números que son personas que se mueven, que migran, que sufren, que mueren, que llegan, que salen adelante. Y en el otro lado, personas que acogen o que rechazan, que ayudan o que obstaculizan, que recuerdan o que olvidan. Acoger es algo más que dar un techo y comida. Verlos así felices, como si fuera, vale, por ejemplo, para mí y las chicas, cuando fuimos allá era como una cosa normal, ¿no? Ver un museo, estar allá, escuchar las explicaciones de toda la historia y tal. Y por ellos no, era como una de las cosas más diferentes y en una diferente de los días que están pasando aquí y que estaban diferente del partido, diferente de todo, era como algo no muy especial, súper especial para ellos. Yo, por ejemplo, últimamente me sabía que va a pasar esto porque el gobierno no tenía ganas de luchar contra los talibanes. Por eso, antes de la caída del gobierno he salido de Afganistán, fui a Turquía y allí estuve, llevaba 2 meses que se ha caído el gobierno de Afganistán y los talibanes lo tomaron el mando. Y gracias del gobierno de España que hemos comunicado con ellos en la embajada de Española y allí nos trasladaron desde allí a España. En mi país tenemos un estado prácticamente de guerra interna, parecido a Afganistán. Por mi trabajo, soy chofer, me vi envuelto en una situación de peligro muy grave. Después de pasar oculto varios días en la capital, conseguí salir con un avión. Me costó 1.500 euros. Y quien me acompañaba me dejó en el aeropuerto de Madrid. Allí pedí asilo. Entonces, las heridas con las que estas personas llegan les hacen en muchos casos desconfiar de quienes se acercan a ellos y lleva un tiempo ganarse la confianza, merecerla e intentar decirles que detrás de nuestro afán no hay una segunda intención o algo espurio, sino que la voluntad y la obligación que tenemos de acoger y de ayudar. Desde un punto de vista, yo insisto siempre, lo menos moralizante posible y lo más de sentido del deber.
¿no? Aunque pueda parecer contradictorio, no es lo mismo, pero no se trata de actuar únicamente por humanidad, que también, evidentemente, hay que actuar por humanidad, sino también sabiendo que lo que estamos haciendo es un deber. Enfrentamos las miradas. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué sabemos de ellas? ¿Qué sabemos de sus lugares de procedencia, de su vida allí, de sus sueños, de sus ilusiones? Enfrentamos prejuicios, los nuestros y los suyos. Una manera de romper con estos prejuicios es encontrar espacios donde hay que actuar de forma cooperativa, atreverse a divertirse en unión, a bromear, a charlar. Seguramente el deporte es muy bueno por el hecho de, cuando no se habla el mismo idioma, el deporte es fundamental por el hecho de que es una manera de comunicar muy corporal, no verbal. Así que en este sentido, en estas situaciones, creo que el deporte es una de las herramientas mejor que se puede utilizar. También otras herramientas como el dibujo, no sé qué, puede ayudar, claro. Pero yo creo que el deporte es una de las primeras cosas que puede ayudar en ese sentido y en esa situación. Sí, este proyecto era muy interesante para todos, especialmente para nosotros afganos que no teníamos derecho de estas cosas en Afganistán, no tenemos como lugares para fútbol y también no teníamos tiempo, y es que en Afganistán no está mucho trabajo y cada persona tiene que hacer algo para comer y todos piensan solamente sobre la seguridad y no tienen nada más. Y para nosotros y también para los amigos africanos que estaba muy interesante que no teníamos ese derecho en nuestro país. La verdad es que una de las cosas que teníamos muy claras, y sabiendo el deporte al que nos íbamos a enfrentar, sino con el que íbamos a tratar, que al final es el fútbol, es un gran movimiento de masas, es una gran efervescencia en cuanto lo dejas en un sitio, como la gente viene, quiere jugar, quiere participar, animar. Entonces hay que tener un poquito las líneas de acción claras de cara a cómo vas a tener, como bien dices, actuar, ¿no? Porque puede llevar o desencadenar en un camino bastante desastroso o puede desencadenar en un camino bastante bonito. Entonces nuestra línea de acción primeramente eran sobre todo reforzarnos con valores que el propio deporte, y en este caso el deporte colectivo pues tiene, ¿no? Como es al final el compañerismo, el respeto hacia el rival, esa deportividad que tiene que estar, esa humildad por saber aceptar y que hay un rol de un árbitro. Entonces al final tenemos que engranar bien esas piezas para que ellos vean que no importa la competición, nunca importa el resultado, importa al final la mejoría y el saber aprender tanto de uno mismo, de cómo se comporta y cómo interactúa con el resto de compañeros, como también el conjunto del grupo sabe afrontar barreras o cualquier tipo de incertidumbre, como entre ellos al hacer esa piña saben poder lograr derribar esa barrera y seguir afrontando nuevos retos en los cuales ellos también como grupo y como individuo mejoran. Sí, o sea, yo creo que sí que logramos que ese espacio, que nos sintiéramos todas como que estábamos de igual a igual. Yo creo que sí que lo conseguimos. Al principio pues es lo típico, que en el reparto ya cuando pasábamos a jugar los partidillos, sí que recuerdo como que el reparto con las chicas era un poco, había alguna risa y demás, pero bueno, todo era marcar el primer gol y ya todos se quedaban como, bueno, vale, es que ellas también saben jugar. Entonces sí que era curioso, pero sí que notamos eso. O sea, yo creo que todas las que fuimos, en general solíamos repetir las que íbamos un día porque nos sentíamos muy a gusto y nos trataban súper bien, o sea que lo pasábamos muy bien. Es que el resumen es ese, fue una experiencia súper bonita. Vivimos en un mundo normativo. ¿Qué supone el cambio de país para estas personas? ¿Cómo tienen que manejar su día a día? ¿Son libres de moverse como quieran? ¿Qué les impide seguir su camino? ¿Por qué están acogidas? Además de adaptarse a un nuevo lugar, deben adaptarse a unas nuevas normas. Pero también quien acoge tiene que cumplir normas, igual que en el deporte. Las normas que nos hemos impuesto para que el juego sea justo y para que podamos pisar sobre seguro.
Los centros de acogida a refugiados que tiene el Gobierno de España tiene 4 centros en 3 ubicaciones, en Madrid, en Valencia y en Sevilla. Persiguen sobre todo cumplir, en primer lugar, jurídicamente con las obligaciones que España asume en materia de protección internacional, de favorecer la acogida y la integración de solicitantes de asilo en la primera fase, en lo que llamamos fase 1, y que tiene que ver sobre todo con el primer contacto con el país de acogida, en este caso España. Son centros y son lugares donde las personas llegan y ya llegan en un entorno que está un poco más seguro, en el sentido que llegan en un centro o en un lugar que está dedicado a eso y ya reciben un primer apoyo que es muy importante para empezar, por lo menos a hacer los papeles y a empezar una vida nueva. Y entonces para mí son fundamentales. O sea, al final el centro se llama centro de acogida, intentamos que sea un centro de acogida para todo el que se acerca, porque al final sí que como que la idea es que la comunidad no solo se construye de fuera hacia adentro, sino también de dentro hacia afuera. Y el entender que esto es un hogar en el que la gente que pasa por aquí forma parte, pues es como una manera de entender el trabajo, ¿no? Y tenemos muchas cosas para hacer, como podemos trabajar, mis hijos pueden estudiar, mi mujer ahora está estudiando española y todos tendremos un futuro muy bueno. Yo tengo mucho miedo, sí. Yo estoy mucho miedo. Sí. ¿Ahora en España estás bien? Ahora sí estoy bien, sí. Ahora yo no miedo, porque aquí no tiene otras personas ataque. Sí, aquí está bien. El miedo. Este concepto tiene, como los espejos, 2 caras. El miedo es libre, dicen, y es cierto. Y en este caso concreto circula en los 2 sentidos de una misma dirección. ¿De qué tenemos miedo? ¿Es el mismo miedo el que se tiene de quien viene que de quien recibe? En el deporte se trabaja este concepto unido al de confianza. Subirse a una embarcación habiendo salido de Mali, cruzando África Occidental, recorrer cientos, casi miles de kilómetros en una embarcación precaria a merced de los elementos, deja una huella que no se cura con 2 tardes, necesita tiempo. En el proyecto deportivo El Mundo en Movimiento se ha aplicado una metodología específica para conseguir objetivos concretos. No se ha tratado de organizar unas pachangas un par de días a la semana, sino de proponer una actividad dirigida con ejercicios concretos que buscan complementar la acogida. Alexandra Mariut es una de las personas que ha diseñado las actividades durante los 6 meses en los que se ha desarrollado el proyecto El Mundo en Movimiento. Bueno, como que el objetivo principal del Mundo en Movimiento es lo de permitir a las personas de encontrar un espacio seguro y donde pueden relacionarse. Hemos trabajado mucho y sobre todo hemos puesto un enfoque sobre el hecho de desarrollar y también aumentar la confianza en uno mismo, una confianza en el grupo, porque cuando te encuentras con personas nuevas que no conoces, hay que empezar a construir un poco de confianza así para empezar a jugar y también para desarrollarse a nivel personal. A mí es lo que más me gustó, ¿no? Que al final llegábamos ahí, nos recibíais con música, estábamos todos cambiándonos, nos saludábamos todos y las dinámicas del principio de jugar y demás nos servían un poco para eso, para conocernos y para estar como ya predispuestas a pasar un rato bien y evadirnos un poco, ¿no? Yo creo que nos sirvió a todas como para echar un rato felices jugando, ¿no? Lo que es el fútbol o como lo vivíamos de pequeñas originalmente, que era más como un juego que todo el rollo de competir que tenemos más en nuestro día a día. Cuando tú no tienes la tranquilidad
y cuando tú no sientes bien y cuando tú no puedes ir al colegio, ¿y cómo puedes pensar sobre el deporte? Creo que el primero es la educación y el segundo es deporte. Entonces, aunque a lo mejor los talibanes dan algún anuncio, alguna noticia que ya ahí estamos apoyando los partidos de deportes y eso, pero cuando tú no tienes nada para comer, no tienes nada para estudiar y todos los días estás preocupado por tu futuro, entonces, ¿cómo puedes hacer deportes? Quiero pensar que al final, o sea, igual que la gente que aquí expresa, si es una expresión de miedo, todavía tiene solución. Porque al final el contacto es lo que va a resolver ese miedo, ¿no? Cuando enciendes la luz se te pasa el miedo a la oscuridad, ¿no? Cuando conoces lo que hay ahí atrás se rompe ese miedo. Quiero pensar que la imagen que tenemos de cara al exterior de la comunidad española en general y por suerte de la vallecana es una sociedad de acogida y somos en general, y es una cosa que sí que me repiten muchas veces en el centro, es la gente aquí es muy agradable, ¿no? Y preguntas cualquier cosa y te pueden indicar o incluso te van a acompañar. Sobre el discurso de la gente de aquí al final, bueno, creo que nos queda mucho trabajo y hay un motor muy potente que está intentando mover discursos de separación, ¿no? Yo ni siquiera los diría de odio, ¿no? Al final es discursos en los que intentan separarnos a los de abajo y bueno, yo creo que hay mucho trabajo que hacer y que proyectos como este son los que nos ayudan a romper ese tipo de discursos. Bueno, yo creo que fuimos rodando y enseguida, yo creo, porque se fue viendo un poco la evolución y el resultado en ellos, ¿no? y cómo iban recibiendo esos entrenamientos. La adaptación con los entrenadores fue muy rápida porque ellos se hicieron querer muy rápidamente, así que se vio enseguida que esto iba a ser positivo. Quizá una de las cosas más tediosas para las personas en acogida sea la espera. Igual que cuando se está en el banquillo y se quiere jugar. La espera para seguir jugando, para seguir viviendo, para cerrar el paréntesis. ¿Qué hacen mientras esperan? Proponer hitos en la espera es un modo de hacer que las ruedas sigan rodando. El proyecto El Mundo en Movimiento también incorporaba, además de las horas de entrenamiento y convivencia con el grupo y personas locales, encuentros entre centros. Uno en Albacete y el partido final en Madrid. Ciudades que abrieron sus puertas para hacerles sentir parte de un mundo que puede ayudarles. A mí me parece que los encuentros han profundizado todavía más en el tema de la cohesión grupal, ¿no? Entre ellos y también con los entrenadores y con el personal organizador, digamos, ¿no? Y me parece que ha sido un elemento importante del proyecto, muy importante, por la parte deportiva, por la parte cultural de las visitas que hemos hecho tanto en Albacete como aquí en Madrid, y ellos están ilusionados, se sienten parte del proyecto, se sienten importantes y valorados, y me parece que el encuentro es una de las partes fundamentales del proyecto. Al mismo tiempo, el deporte también es refugio para muchas personas que de esa forma externalizan es una forma de expresión del cuerpo también, ¿no? Y es importante para ellos en esta experiencia que hemos puesto en marcha desde el punto de vista incluso de superar barreras idiomáticas en un mismo centro en el que, por ejemplo, dos culturas muy diferentes, en las que en ocasiones se dan también ciertas dinámicas competitivas por otros motivos, geopolíticos, históricos y demás, pues de repente dices, bueno, este es un punto en común que tenemos. ¿A dónde van? Esa es una pregunta clave, porque este no es su destino, porque en su mayoría están de paso. ¿Y si su destino fuese el punto de partida? ¿Y si nunca quisieron salir de su hogar? Y entonces, ¿qué necesitan del resto? ¿Qué lugar es ese al que quieren llegar? Somos capaces de unirnos para ayudar, somos capaces de disfrutar de un momento concreto con ellas y con ellos, ¿son capaces de vernos como personas de las que fiarse? ¿Lo merecemos?
He venido aquí para ayudar a mi familia. En Guinea no hay trabajo y tengo que ayudar a mi familia. He venido sin padre y sin madre. He venido para trabajar. Cualquier trabajo me parece bueno. Sí, porque aquí yo quiero trabajo. Sí, yo quiero trabajo por ayudar a mi familia. Sí. Trabajar. Sí, aquí yo tengo tiempo, pero Senegal no tenéis tiempo, sí. Solo trabajar. Bueno, la verdad es que la experiencia ha sido muy grata y muy positiva, desde luego ahora, como valoración de lo que ha sido, ¿no?, el transcurso. Si no recuerdo mal, llegamos obviamente con muy pocos en el CAR, claro, con mucha incertidumbre, sobre todo de cómo nos iban a recibir, cómo iban a en cierta parte colaborar con el proyecto, porque al final hay que vender de una manera apetecible a gente que acaba de llegar, que está un poco desubicada o desorientada, y hacerle ver que lo que queremos es que mediante el deporte, ¿no?, como bien era el proyecto, el objetivo, pues que vean que se pueden crear lazos dentro del propio CAR, que conozcan también a sus compañeros, que se integren con gente que no es del CAR, y todo mediante ese vehículo conductor que es el deporte. Entonces, bueno, nosotros sí que lo veíamos con esa incertidumbre de ver cómo iban a reaccionar, pero creo que tuvimos muy grata acogida por su parte, y creo que eso al final se ha ido gestando y ha acabado culminando en un fruto bastante dulce, como ha sido hoy ver que los chicos han mejorado su conducta, entre ellos la comunicación del decirse las cosas de una manera a decírselas de otra cambia muchísimo. Ese pensamiento colectivo y esa intención de poder remar todos a una, desde luego que creo que por nuestra parte tener un poco la conciencia tranquila de que ellos han mejorado, han adquirido conocimientos, y ojalá pues los adquieran para nuevas amistades y nuevos colectivos en los que ellos se sientan integrados. Puedo decir tranquilamente por mis compañeras y mis compañeros que seguro que querrían repetir. Además, yo creo que todos nos emocionaba un poco, porque al final nosotros en Independiente tenemos un valor que es como usar el fútbol como herramienta social, y a la hora de ir a este proyecto nos hacía sentir que de verdad, a mí me emocionaba mucho ver a mis compañeras y a mis compañeros ahí, porque de verdad es así, ¿no?, que teníamos ese sentimiento. La lección que extraemos es que el deporte, y además España es un país de referencia en esta materia, ayuda a romper barreras. Y también, en cierto modo, es una marca de país. En este país se vive apasionadamente el deporte, y la integración a través de este vector puede ser muy valiosa, igual que lo es la cultura o igual que lo es la formación sociolaboral en una siguiente etapa. Si miramos atrás y vemos los meses de compartir juegos y espacio, de enseñar y aprender, de romper la monotonía de la espera, encontramos que es posible incorporar a las vidas de las personas migrantes, desde el lugar de acogida, un impulso que transforme la espera en esperanza. Sois muy distintos que todos los europeos, y sois más o menos como nosotros. Esto no lo digo porque sois más amables que todos los europeos, y tienen un sangre muy caliente. Y esto lo digo por el corazón, porque cuando llegué aquí, desde mi mujer y no sentimos que estamos a otro país o con otra gente. Esto lo digo desde mi corazón. Y sois muy amables, y muchas gracias de todos los españoles. Esto es una cosa que sale de, como lo digo, que lo digo de mi corazón, no por que estoy aquí.